Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo video de la técnica String Pull Nail. En este video vamos a ver 5 diseños nuevos hechos con la técnica hilo y agregando un poco de decoración para que no sean siempre todos iguales y para que veas que con esta técnica puedes hacer infinidad de diseños. Si te perdiste la parte 1, anda a mi canal, busca en los videos, los voy a ubicar en la lista de reproducción de Nail Art para que puedas encontrarlos. En la primera parte de este video los hice con base negra, hice también 5 diseños y te explico paso a paso cómo aplicar la técnica de String Pull Nail, que sería esta técnica que hacemos con hilo. Acá tenemos el primer diseño que lo hice con base blanca y varios colores. Estoy usando los mismos colores que dejé en la plaquita de acrílico en el primer video para que veas la diferencia entre cómo quedan con una base blanca y una base negra. Ahora, como estoy usando base blanca, voy a hacer lo contrario a lo que hice en el primer video. Teniendo base blanca, voy a usar esmaltado negro. Posiciono y tiro de un solo lado, formando una hojita. Lo llevo a curar a la lámpara. En este caso, una vez que salió, decidí pasarlo a mate, es decir, lo voy a matificar con mi top coat mate para semipermanente y lo llevo a la lámpara para curar. Así es como salió una vez que está hecho mate de la lámpara. Tiene un efecto muy lindo. Y lo que voy a hacer es agregarle un poquito de decoración. Para esto me voy a ayudar de mi pincel liner, que tiene la punta bien finita, especial para hacer dibujitos. Y voy a usar el mismo esmalte brilloso, con glitter digo, que había usado para un diseño anterior que tenía ahí restitos del esmalte fresco en la plaquita de acrílico. Y con el liner voy a intentar detallar un poco los trazos que quedaron hechos por el hilo, agregando un poquito de glitter. Quizás por el enfoque de la cámara no se nota mucho, pero van a ver cuando termine de hacerlo lo lindo que queda. Como les decía en el primer video, lo que tienen estos esmaltes es que por ahí tienen una base muy transparente y luego los glitters y no son tan pigmentados, entonces quizás para hacer este tipo de diseños se complica un poco. Si ustedes quieren que quede mucho más pigmentado el glitter, pueden usar glitters de decoración y top coat transparente, hacer una mezcla en una plaquita o en un dappen, saturando a gusto con el glitter y de esa forma les va a quedar mucho más pigmentado. Ahí a medida que avanza el diseño se va notando un poquito más el efecto que estoy tratando de darle. Y así es como queda. Una vez que quedó como me gustó, lo voy a llevar a curar a la lámpara. Y cuando salga sequito, lo voy a sellar con top coat para finalizar la uña. Una vez que salió seco, decidí que le voy a agregar unos cristalitos, haciendo juego con el diseño.
Así que agarré mi cajita de cristales y empecé a buscar cuál consideraba yo que se adecuaba más para este diseño. Para pegar los cristales, lo que estoy haciendo es poner un poquito de top coat en el lugar donde quiero poner los cristalitos, pero no le estoy poniendo a toda la uña. ¿Por qué? Porque la habíamos hecho mate. Si yo le pusiera el top brillo a toda la uña y luego pegara encima los cristales, arruinaría el efecto mate. Y después volverlo a hacer mate, habría que hacerlo sectorizando partes del diseño y sería mucho más complicado. Entonces lo que hago es agarrar el top coat y poner unas gotitas solamente donde quiero pegar los cristales. Para agarrar los cristales me estoy ayudando de mi lápiz de cera. Ahí se me patinó todo. Acá vamos con el cuarto diseño. En este caso voy a usar 2 tonos de rosa distintos. Puse la mitad del hilo con un color y la otra mitad con el otro. Vuelvo a mojar el mismo hilo y vuelvo a agregar un poquito más de esmalte en el diseño porque me pareció que quedó como con poco del color fuerte. Hasta que lo llevemos a secar en la lámpara podemos moverlo y modificarlo, agregarle, sacarle, ponerle lo que queramos. En este diseño estoy usando el esmalte negro otra vez, tratando de hacer una especie de marmoleado, aprovechando las propiedades de la base sin curar, que va a ser una especie de efecto blooming o blossom. Si querés aprender cómo hacer el efecto blooming, te dejo acá arriba la tarjeta del video donde hago 5 diseños con la técnica blooming. Entonces ahí tenemos cómo quedó el intento de marmoleado. Lo llevé a lámpara y lo hice mate. Y ahora puse un poquito de pegamento para foil. Y lo estoy desparramando con un liner, simplemente para hacer líneas sin ningún tipo de diseño específico. Ya les digo, lo que tiene esta técnica del hilo es que no necesariamente tiene que ser algo con formas como para lograr un diseño específico. Es una forma para aquellos que no tienen muy buen pulso y quieren hacer nail art, esto te salva la vida porque haces diseños hermosos, pero sin que sean líneas perfectas. Vamos a esperar a que seque bien el pegamento para foil. Recuerden que tiene que estar totalmente transparente para que se adhiera bien el foil. Y una vez que vemos que está transparente, agarramos el pedacito de foil que vamos a usar y lo ponemos donde queramos. Una vez que pego el foil, lo voy a cubrir con top coat, pero en este caso voy a usar top coat mate. Esto le va a bajar un poco la intensidad del foil y le va a dejar con un acabado mucho más elegante. Para el quinto diseño voy a usar decoración de glitters. Para eso agarré mi cajita de glitters con un montón de glitters. Y voy a elegir alguna que tenga holográfico. Ahí estoy decidiendo.
estaba con el tema del dorado, entonces estoy seleccionando todos los que sean dorados o amarillitos para ver cuál voy a terminar usando. Una vez que me decidí por uno, voy a usar este que es dorado con destellos holográficos. Le pongo la base al tip, base para semipermanente, recuerden que estamos usando para hacer la técnica String Pull Nail. Y me voy a ayudar de un pincelito para poner un poquito de este glitter en el medio, como en diagonal hacia abajo, desde el medio de la uña, en diagonal hacia abajo. También para finalizar voy a espolvorear un poco más de este glitter, lo que me quedó en el pincel, por el resto de la uña, como para que quede un sector súper saturado y el resto con apenas unos destellos. Ahora, una vez que lo tengo listo, lo voy a llevar a la lámpara y lo voy a secar. Y una vez que esté curado, una vez que esté curado y esté bien posicionado, digamos, no se me va a volver a mover, cuando lo saco voy a poner otra capa de base, esta vez la voy a dejar fresca y voy a agarrar el hilo con el hilo mojado de esmalte negro. Acá lo que estoy tratando de hacer es, con la técnica del hilo, delinear un poco este diseño que armamos con glitter. Obviamente se me manchó un poco, pero ¿qué pasa? Como está fresco, todavía lo puedo corregir. Es más, en el momento se me ocurrió agregarle un poco de blanco para que no quede tan oscuro. Y sin curar, agarré el hilo con esmalte blanco, otra vez agarré el hilo con negro y empecé a jugar con estos diseños. Una vez que quedó como me gustaba, agarré un pincel con alcohol y empecé a remover lo que había tapado del diseño de abajo, o sea, de los glitters, que ya estaban encapsulados. Entonces delineo lo mejor que puedo, retiro excedentes y una vez que está como me gustó, ahora sí lo llevo a curar a la lámpara. Lo que amo de esta técnica es que podés hacer millones de diseños, podés jugar con ella, poner, sacar, mezclar. La verdad, estoy enamoradísima de esta técnica. Si a vos también te gustó, déjamelo en los comentarios. Si te gustó el video, dale me gusta. Poneme acá abajo en los comentarios qué diseño te gustó más de los 5 y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte cuando suba la tercera parte de estos 3 videos de String Pull Nail. ¡Chao!